Radio con Aguante. Piezas de realidad. Cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Hola, hola. Nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, que mi canto ya tiene otra boca. Bueno, y así arrancamos nuestro flamante tercer programa de Sala de Maestras, aquí con las compañeras Laura, Samantha, Mechi, quien les habla, Caro. Bueno, hoy a lo largo del programa vamos a pelotear, trabajar, profundizar en torno al eje inclusión plena, que es un poco la impronta con la que el gobierno de la ciudad imprime a la política de inclusión educativa. Vamos a estar entrevistando compañeras que trabajan en torno a la política de inclusión y cuáles son las falencias o las deudas o qué cuestiones deberían pensarse a modo de ajuste para justamente mejorar la calidad educativa, mejorar los modos de aprendizaje y de enseñanza en clave de inclusión y también para el conjunto de los chicos y de la escuela, ¿no? Para eso pensábamos que era importante recuperar un poco la historia de la educación especial en nuestro país, ver qué momentos transitó la educación especial en nuestro país en el marco de un sistema educativo que desde sus inicios se planteó normalista, ¿no? Que pretendió normalizar, que pretendió homogeneizar al distinto, sobre todo al migrante en la primera ola de inmigración que tuvo nuestro país, y donde, según aquella famosa cita de Adriana Puigros, la escuela fue pública, pero no fue lo suficientemente popular, ¿no? No dejó que entrara el pueblo como tal, con sus olores, sus calores, sus canciones, sino más bien, sí, pero sí, y esa es la contradicción permanente, dejó que ingresaran todos y todas, ¿no? Bueno, en estos momentos que nosotras fuimos recuperando sobre la historia de las políticas de educación especial en nuestro país, vemos que de algún modo se entendió la discapacidad, la diferencia, el derecho a la educación de maneras distintas según el momento. Y esto expresó modelos que en algún momento fueron segregadores y asistencialistas y que de a poquito fueron constituyendo o enmarcándose, si se quiere, en un modelo más basado en los derechos humanos y en la inclusión educativa. En un primer momento, durante fines del siglo XIX y parte del siglo XX, primó una mirada del modelo médico asistencial, en el cual la discapacidad era considerada desde una perspectiva médica y rehabilitadora, donde la discapacidad era entendida como un déficit individual y debía corregirse o compensarse. En ese contexto surgieron las primeras instituciones especiales al margen del sistema educativo común, y eran escuelas que eran consideradas para niños anormales, disminuidos, ineducables, categorías propias del paradigma de la época, a nivel nacional pero también a nivel mundial. El Estado argentino comenzó a desarrollar instituciones para personas sordas, para personas ciegas, para personas con discapacidad intelectual. Tenía un carácter fuertemente segregado. Los estudiantes asistían a escuelas diferenciadas, con poco contacto con la educación común. Normalizar a las personas era la impronta mucho más que transformar a las instituciones en las cuales transitaban todos los niños, todas las niñas, todas las niñeces.
En un segundo momento se consolida una educación especial como una modalidad. Y en la década del 40 hasta la década del 70, la educación especial comenzó a organizarse institucionalmente al interior del sistema educativo argentino. En ese segundo momento se profesionalizó la formación docente en educación especial y aumentaron la cantidad de escuelas especiales en todo el país. Sin embargo, la impronta seguía siendo la de la segregación. En un tercer momento, el paradigma se modifica a uno de integración educativa a partir de la década del 80, del 90, cuando en nuestro país se sanciona la Ley Federal de Educación Argentina en 1993, comenzaron a reproducirse esos cambios que se veían a nivel mundial. Bueno, cobran materialidad en nuestro país. Esas nuevas perspectivas pedagógicas y los movimientos por los derechos humanos cuestionaron este planteo de segregación escolar. Comenzó a hablarse de integración educativa, entendida como la posibilidad de que algunos estudiantes con discapacidad asistieran a escuelas comunes con apoyaturas específicas, con acompañamientos a sus trayectorias escolares. Un hecho clave para que sucediera esto fue que en la UNESCO y la Declaración de Salamanca de 1994 que promovió el derecho de todos los chicos a educarse en escuelas comunes. Y bueno, finalmente, en nuestro país se ve cristalizado en la Ley Federal de Educación, la reforma educativa de los años 90, que si bien en muchos casos fue absolutamente regresiva, como en la provincialización de la educación y en el hecho de que el Estado Nacional deja de ser garante de la educación de nuestro país, bueno, en este aspecto fue progresista. Y por último, el modelo de integración pasa a un paradigma de inclusión educativa. Y esto comienza a surgir a partir del siglo XXI, que se fortalece un planteo de inclusión, donde desde la perspectiva de los derechos humanos es la escuela la que tiene que transformarse para garantizar la participación de todos y de todas las estudiantes. Un cambio fundamental fue la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas en el 2006. Ese fue un puntapié muy importante para que luego se leyera en esos términos la educación, ¿no? La perspectiva educativa. Y eso se incorpora a la legislación argentina con jerarquía constitucional. La Convención sostiene que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva de todos los niveles y prohíbe la inclusión del sistema común por motivos de discapacidad. A partir de allí, la educación especial dejó de pensarse solamente como un espacio separado, aislado y paralelo y comenzó a asumir funciones de apoyatura, orientación y acompañamiento en las propias escuelas comunes. Ahora bien, si esta es un poco la trayectoria que nos llevó a pensar que aquellos chicos y chicas tienen que estar incorporados a las escuelas comunes, también es cierto que muchas veces la falta de apoyaturas, las faltas de recursos, la falta de herramientas, la falta de cuestiones arquitectónicas o de infraestructura, de adaptación escolar, de formación docente, nos hacen pensar que es insuficiente solamente el recurso del docente para garantizar una educación inclusiva plena. Más bien, muchas veces nos hace sospechar de que esta es una buena excusa para realizar un ajuste que se viene desarrollando en educación en la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años. Con lo cual, desde este humilde aporte, nosotras quisiéramos pensar efectivamente cómo se puede garantizar una educación inclusiva, pero bueno, con aquellos elementos que mencionábamos, ¿no? Con herramientas, con recursos, con formación docente, bueno, con apoyaturas. Y a su vez, y por último, y cerrando esta editorial, también nos parece que es imposible desvincular las condiciones de trabajo de las y los docentes con una propuesta de enseñanza y aprendizaje. No hay una propuesta de enseñanza y aprendizaje de calidad,
buena de mejoría, en tanto y en cuanto las condiciones de trabajo sean paupérrimas, estén precarizadas y bueno, y no cuenten con todos los recursos que necesitamos para garantizar trayectorias escolares que son aquellas que esos niños y niñas necesitan. Armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo legal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Bueno, entonces para profundizar en las temáticas que nos editorializaba acá Caro, vamos a contarles que en este programa vamos a tener ya en unos minutitos una entrevista con Quito Sueiro, maestro del Distrito 17 y referente sindical, quien nos va a hablar del proyecto de creación del cargo de preceptor en el nivel primario. También vamos a estar hablando acá en esta sala de maestras radial con las compañeras sobre el tema de la pareja pedagógica, con las propuestas que la gestión realizó este año en el nivel primario y en el nivel inicial, y algunas reflexiones sobre la mirada en que se hace esta propuesta. Y también vamos a tener testimonios sobre el tema de inclusión escolar con Sonia Troyano Sac, que trabaja como acompañante de inclusión escolar en el Distrito Escolar Sexto, y también con esta docente jubilada, Marcela Andrés Ramírez, que también nos va a aportar sus ideas y sus reflexiones sobre la inclusión educativa y su experiencia en la educación especial. Así que acá estamos, si nos están escuchando en vivo y tienen ganas de mandarnos un mensaje, un saludito, una voz de aliento, nos pueden escribir o comunicarse al WhatsApp, que es el 11 26 99 95 74. Por esa red pueden mandarnos algún saludito. Así que ya estamos, ¿no es cierto? Con Quito por ahí, a ver, Mechi. Está el compañero Quito Sueiro conectado. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo va Quito? Bien, feliz de escucharlas. Aparte pusieron como cortina uno de mis temas preferidos, Toro y Pampa, así que me quedé escuchándolo completito. Temazo. Yo quiero decir que además lo eligió acá Caro, nuestra compañera que cumplió años hace poquitos días. Feliz cumpleaños, Caro. Feliz cumple. Gracias. Se festeja también al aire. Bueno, gracias Quito por conectarte. Quito es nuestro compañero de la corriente de trabajadores de la educación. Es, como ya mencionó Laura, maestro desde hace muchos años, actualmente en el Distrito 17. Y también Quito trabaja en conjunto con un legislador en algunos proyectos, ¿verdad? Ahora nos va a detallar. Hay un proyecto en particular que queríamos conversar con él, que se presentó el año pasado a través del legislador Matías Barrotaveña, que propone modificar el estatuto del docente para incluir cargos de preceptores en primaria.
actualmente el cargo de preceptor es un cargo que está en el nivel medio, así que bueno, esto implicaría un cambio importante, ¿no? Para las escuelas, Quito. Déjenme felicitarlas por el programa, la verdad que está buenísimo, un programa que aparte sea todo conducido por compañeras, que tenga ese nombre tan lindo, que se llama Sala de Maestras, en el cual habitamos todos los días en las escuelas, que es el espacio que muchas veces tenemos para poder tomarnos 5 minutos, un mate, un café, hablar con las compañeras y con los compañeros lo que nos está pasando en el aula, así que... Nada, felicitarlas por eso. Después, sobre el proyecto, la verdad que el año pasado empezamos a pensar ahí con Matías proyectos que tengan que ver con aliviar la tarea de la maestra en el aula, digamos. Los compañeros y las compañeras que están en la escuela primaria sufren cotidianamente un olvido por parte del Ministerio de Educación. No hay cargos que alivianen la tarea de los docentes, como pasa en otras áreas del sistema. Tener un preceptor es poder sacarse sacarse toda esa sobrecarga administrativa que estamos viviendo y que tenemos las maestras, ¿no? De tomar lista, de hacer el seguimiento de los pibes, de armar los legajos, de las reuniones con la familia, tareas que en la escuela media las lleva adelante el preceptor y que en la escuela primaria recaen en el maestro, que además de eso tiene que planificar, tiene que corregir, tiene que dar clase. Creemos que es un punto central para poder mejorar el funcionamiento de la escuela pública y la calidad educativa, que es un discurso que tiene la derecha. Así que por eso armamos este proyecto que tiene, digamos, que es un punto de partida, digamos, ¿no? Cuando uno arma un proyecto, como bien lo decía Matías la otra vez en una charla que habíamos tenido con él, no es la ley, es un proyecto, digamos, y ese proyecto está abierto a modificarse, está abierto a pensar alternativas distintas, pero que en el fondo, digamos, tengan un objetivo común que es aliviarle la tarea al docente. Hoy estamos viendo en la ciudad una baja en la matrícula. En los últimos 10 años bajó casi un 45% la cantidad de chicos y chicas que asiste en las escuelas y es justamente una oportunidad para poder redistribuir los cargos dentro de la escuela y poder pensar alivianar la tarea del docente para que se pueda centrar y dedicar a lo pedagógico, ¿no? Que es un poco lo que decía Carolina en la editorial, digamos, centrarnos en la tarea de enseñar y que el estudiante pueda centrarse en la tarea de aprender, digamos. Hoy tenemos un montón de desviaciones de esa tarea central que tiene que tener el maestro y la maestra y hace que, bueno, que afecte a la calidad educativa. Así que este proyecto es uno de un montón de proyectos que están pensados justamente para mejorar la educación pública, no para mejorar solamente la tarea del docente, sino para mejorar la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ojalá que se pueda tratar pronto, ¿verdad? Porque fue presentado el año pasado, todavía no se pudo tratar en la Comisión de Educación. Y bueno, no sé acá mis compañeras cómo lo ven, si quieren... No, yo me había anotado también. Hola, Quito, ¿cómo estás? Samantha te saluda. Hola Samantha, ¿cómo estás? Bien. Bien. Me había notado algunas cosas que, bueno, fuiste contando, como que en qué contexto se había pensado esta figura del preceptor para las escuelas, entiendo que a nivel primario, y pensaba también, ¿no?, las formas de acceder a ese cargo, como si se había pensado, ¿no?, si sería por acto público, como si esas cosas se habían tenido en cuenta a la hora de pensar el proyecto, o todavía se está como, se puede seguir repensando. No, sí, claro, nosotros lo pensamos como un cargo estatutario, como es el cargo de preceptor en la escuela media, ¿no? Un cargo que te escribís, accedés, obviamente que van a tener mayores posibilidades aquellos que son maestros, con un listado como es en la escuela media, con puntaje, también van a tener acceso a los profesores de escuelas media o curriculares. Y también, bueno, aquellos que, digamos, en el caso de que no los ocupen los docentes con título, también pueden acceder los estudiantes, digamos, siempre teniendo en cuenta
cómo funciona el cargo de preceptor en escuela media, digamos, ¿no? Sabiendo que es también es parte del sistema educativo de la escuela primaria, así que la idea era esa, no armar un cargo que sea extra estatuto del docente, ¿no? Que para nosotros también eso es un porque después luchar para que ingrese al estatuto un cargo nuevo y a veces cuesta mucho más, digamos, ¿no? Porque el gobierno se acostumbra a pagar de esa forma y a contratar de manera directa y bueno, y después es muy difícil que ingrese al estatuto, como está pasando con los compañeros que están trabajando en extensión educativa, no se llama extensión, ahora no me viene el nombre, pero que trabajan 2 horas en las escuelas posterior Jornada en las escuelas de extendida, jornada, ¿no? Sí. jornada extendida, y que, digamos, algunos cargos son estatutarios, como son los profes de ajedrez, de teatro, y otros no, como son, no sé, los preceptores que están trabajando ahí, o los que coordinan las escuelas de jornada extendida y que están por fuera del estatuto, tienen salarios que no están regulados por el estatuto del docente, tienen sistema de ingresos que no está regulado por el estatuto del docente, son contratados y tienen peores condiciones que la que tenemos nosotros los maestros que accedemos por intermedio del estatuto. Así que este cargo está pensado como cualquier cargo del estatuto del docente. Así está pensado en este proyecto y la idea, sí, obviamente, como decía Mechi, es que la Comisión de Educación, que hoy tenemos la posibilidad de que está conducida por una compañera del mismo frente que está nuestro el legislador Matías Barrotaveña, que es Fuerza Patria, digamos, pueda trabajar este tema para que de alguna manera se sancione este cargo y el Ministerio de Educación lo presupueste para que el año que viene haya preceptores en todas las escuelas primarias. Sería fantástico, ¿no? Sería muy, muy importante a la luz de los hechos de violencia también que vienen sucediendo en las escuelas y en las cuales hay una demanda creciente de, a ver, de qué manera las escuelas pueden empezar a incorporar trabajo sobre estas problemáticas que obviamente se necesita más tiempo, más planificación, capacitación, reunirse, pensar, ¿no? Y todo ese trabajo, por ejemplo, un preceptor también lo puede abordar, incluso pensándolo desde la educación secundaria, ¿no? Que es desde donde viene creado el cargo o desde donde funciona actualmente nuestro sistema educativo. Se trabaja mucho también a partir de lo que es la función tutorial del preceptor. O sea, el preceptor justamente también, además de lo administrativo, acompaña las trayectorias y es un nexo muy fuerte con los pibes, con las familias. Así que nada, creo que sería clave poder sumar eso, ¿no? En primaria. Claro, lo que pasa es que el molde de la escuela primaria tiene que ver con la ley 1420 y con un estado donde la maestra de alguna manera era la segunda mamá en la escuela y se ocupaba de todas las tareas y de todos los quehaceres. Después, el surgimiento de la escuela media sí tiene una visión más moderna y, digamos, contempla este tipo de necesidades que los chicos y las chicas necesitan, como esto que planteabas vos, Mechi, la tutoría, el acompañamiento, profes que están especializados en distintas áreas, digamos, un poco este cargo y otros cargos más que están dando vuelta ahí para el debate y la discusión en la legislatura tienen que ver justamente con modernizar, actualizar, repensar la escuela primaria en función de una sociedad que cambió desde que se sancionó la ley 1420, aunque nuestro presidente quiera volver a aquellos tiempos, ¿no? Sí, imposible volver para atrás, ¿no? Aunque quieran algunos. Eso sí. Bueno, muchas gracias, Quito. Gracias por tu comunicación. No sé si las compañeras quieren agregar algo más. Si no, bueno, lo cerramos por acá, pero vamos a seguir debatiéndolo. La idea es empujarlo, darle para adelante y bueno, ojalá que pronto sea una modificación efectiva. Dale, muchos éxitos para este programa. Abrazo grande a las 3. Chau. Bueno, ligado, ¿no? a este tema del cargo, ¿no? De posibles cargos, otros cargos que podrían crearse y pensando también otras funciones dentro del sistema, otras funciones como comentábamos recién, ¿no? Que dan lugar a poder abordar nuevas realidades, nuevas problemáticas. También fue una reivindicación muy importante del conjunto de la docencia del nivel primario
la implementación de parejas pedagógicas, y no solo del nivel primario, ¿no? Es una reivindicación de todos los niveles, pero que también abonaría fuertemente a descomprimir, a que la sobrecarga por ahí más fuerte que está concentrada en el nivel primario pudiera tener un alivio y otra mirada más enriquecedora hacia los procesos de aprendizaje. Pero bueno, tenemos algunas novedades en ese sentido. Este año, ahora Sami nos va a contar, este año hubo novedades. Bueno, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar un poco que sí, nos enteramos en diciembre del año pasado que se creó esta figura de la pareja pedagógica para el nivel inicial y primario, pero antes de esto vino la modificación de la resolución 860, que habla de la inclusión plena, y en base a eso se empezaron a suceder algunas modificaciones de estas dos cosas. Vamos a estar hablando hoy de la pareja pedagógica y de las acompañantes ay, se me fue la palabra. Inclusión educativa. De inclusión escolar, perdón. Así que bueno, en julio del 2025 se salió la resolución 860, que hace referencia a la educación inclusiva, que está vinculada a la ley, por supuesto, 26.206, que tiene que ver con garantizar, como contaba hace un rato Caro, el derecho a la educación de todos los niños y todas las niñas y adolescentes en todos los niveles, incluso, como dice la resolución, aquellos que tengan alguna discapacidad. Y en base a esta resolución se crea una coordinación general de inclusión, que es la que va supervisando a las supervisiones escolares de las escuelas comunes con las escuelas de educación especial. Se arman algunas figuras para acompañar a los procesos de aprendizaje que vamos a estar transitando en las escuelas, con esto de la inclusión plena, ¿no? Y qué es lo que empezó a pasar también con la figura de las personas que trabajaban, los docentes que trabajaban en educación especial, uh-huh, que su trabajo, su contratación se vio descentralizada. Se descentraliza y lo toma esto de inclusión plena. Perdón, estoy un poco nerviosa. No, y cambia el modelo de inclusión. Antes se priorizaba con el modelo anterior la integración de los niños que asistían a las escuelas, y para estos niños había determinadas adecuaciones, pero su trayectoria escolar iba a depender también del diálogo que tuviésemos los docentes de escuela común con educación especial. Uh-huh. Ahora eso se revirtió, digamos, la inclusión se hace plenamente dentro de la escuela, y tanto los trabajadores sociales como los psicopedagogos o los psicólogos vienen a la escuela y articulan el trabajo en territorio. Los mueven de las escuelas especiales y vienen a trabajar a la escuela con los docentes. El tema es que, como comentaba Caro al principio, necesitamos muchos dispositivos para poder trabajar, porque para la demanda que tienen las escuelas no tenemos tanto personal como necesitaríamos para abordar todas estas problemáticas que van sucediendo y poder acompañar de manera eficiente a todas estas infancias, ¿no? Necesitamos más recursos, necesitamos más profesionales y, por supuesto, el recorte presupuestario que hubo en educación impacta en esto también en nuestras escuelas. Sí, también en el contexto de la caída de la natalidad, ¿no? Se vienen dando cierres de cursos, y creo que fue en ese marco en el cual sale también la resolución de pareja pedagógica, que crea esta figura que antes no existía para el nivel primario, el nivel inicial, como parte de la POF de la escuela. Y por lo que tenemos de conocimiento, de información que circula, fueron alrededor de 70 cargos que fueron creados. Sí. El tema es que, bueno, son cargos que no corresponden con tal o cual grado o tal o cual división, ¿no? o
digamos, Sección. o sección, sección. claro, sino que es un cargo que, bueno, que corresponde a la POF de la escuela y que tiene una duración de 2 años en principio, luego se está como en evaluación si ese cargo continúa o no continúa, ¿no? Sí, son cargos interinos y estas maestras o maestros que tomarían estos cargos de pareja pedagógica es uno por escuela para el nivel inicial o uno por ciclo para nivel primario, pero tenés que tener algunos requisitos para poder ser parte o acceder a ser pareja pedagógica o tener una pareja pedagógica. Por ejemplo, tenés que tener una determinada cantidad de alumnos, tenés que no tener dispositivos como una MACTE o una maestra de apoyo. O sea, están más direccionadas a las escuelas que tienen como poblaciones más grandes, como alumnos entre 27 y 30 alumnos, están destinadas a estos espacios. La escuela tiene que armar un proyecto y la supervisión escolar es la que como que autoriza la designación de ese cargo y después ese cargo se toma por acto público. Sí, digamos que en principio bienvenido sea, son cargos que pueden sumar, por supuesto, en los cursos donde hay estudiantes que requieren acompañamiento, donde hay cantidad de estudiantes, pero pareciera eso, ¿no? Pareciera ser más una medida tomada para seguir manteniendo cursos grandes con 2 maestros en tal caso, pero con bastante incomodidad en el espacio físico, en vez de quizás pensar en más en una cuestión de, bueno, trabajar con 15 chicos, entre 15 y 20 alumnos, ¿no? Que sería por ahí algo más. Sí, además, o sea, si partimos de la cuestión numérica, son 70 cargos, que son la mitad para el nivel inicial, mitad para el nivel primario. ¿Qué impacto tiene 35 cargos en toda la Ciudad de Buenos Aires para todas las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires? Es muy bajo, con lo cual, nada, o sea, obviamente es bien recibido, pero es absolutamente insuficiente, Yo desde ahí quería traer un poquitito de historia. Nosotros en la modalidad de jóvenes y adultos, en el nivel en el que me desempeñé estos últimos años, hace 10 años tuvimos una posibilidad bastante interesante. Bueno, de hecho en algunos espacios educativos se trabaja con pareja pedagógica, aunque no esté normatizado, y estábamos intentando llegar a esta norma, ¿no?, que se ha creado ahora. Y desde ese lugar empezamos a buscar referentes en la historia de pareja pedagógica acá en nuestro país, y armamos una jornada que fue muy interesante, donde pudo estar con nosotros Marta Tomé, que fue una importante pedagoga que falleció el año pasado lamentablemente, que fue la impulsora de la pareja pedagógica hace muchos años en la provincia de Chaco, con la población Huichi y Toba. Desde el gobierno de Chaco habían posibilitado esta posibilidad de la pareja pedagógica, donde está el maestro de grado y 2 personas de la comunidad que hablaban la lengua materna, oficiaban de pareja pedagógica. Pero bueno, estaba el recurso, estaba el tiempo de planificación, se pensaban las clases, se organizaba, se reflexionaban, se armaban cuadernillos, o sea, había toda una previsión de cómo iba a funcionar esa pareja, y no era por la cantidad de estudiantes, sino porque, bueno, había que abordar un obstáculo en el aprendizaje, que en este caso era la lengua, ¿no? Y bueno, ella después trabajó en Provincia de Buenos Aires también, hubo algunos esbozos de pareja pedagógica, y bueno, lo que nos decía era esto, ¿no?, que tenía que estar, si el recurso, bueno, como está ahora, aunque muy limitado, con 70 cargos, pero esto, ¿no?, que juntar dos personas por un proyecto no implica que eso va a funcionar bien, que es lo que estaría pensándose ahora, claro, ¿no? Que bueno, que esto tenía que estar previsto, que podía ser un equipo pedagógico, pero bueno, que el posicionamiento pedagógico político tenía que ser claro, que en este caso, bueno, claro que inventaron los 70 cargos en un como sí, me parece. Nosotros pudimos avanzar en la práctica con algunas parejas pedagógicas, no en la norma, lamentablemente, porque bueno, en la educación de adultos, la cuestión que no es graduado y los espacios de los ciclos y demás, en algunos
en algunos espacios donde las conducciones o las supervisiones podemos acompañar, ha funcionado bien, pero bueno, creo que como está planteado de esta manera es bastante vacío, ¿no? El formato que se le quiere dar. Sí. Sí, es como vos decís, vacío. Nosotros, esto es anecdótico, cuando recibimos la información de la pareja pedagógica dijimos, wow, vamos a tener una pareja pedagógica por grado. Claro. Y cuando vimos, bueno, cómo eran las formas de contratación y demás, dijimos, bueno, tenemos que presentar un proyecto para poder tenerlo, no sé si damos con las condiciones. Pues nosotros, sí. Claro. Yo cuando entré a trabajar en la escuela donde estoy trabajando ahora, me acuerdo que teníamos una maestra, estaba la maestra Maped, la maestra Mate, como que había, y eso de a poco se vio también como se fue diluyendo, ¿no? Como esos cargos que estaban ocupados. Y cómo impacta también, ¿no? También tenemos que decir que coincide con un vaciamiento de la política de discapacidad del gobierno nacional, porque también eso impacta en las escuelas, impacta en que las obras sociales muchas veces ya no cuentan con los recursos para garantizar a la docente que sostiene la paridad con el pibe, con la piba, o sea, eso también impacta. Sí. Sí, está todo como encadenado, ¿no? Todas estas modificaciones que vinieron, ¿no? Tanto lo de la pareja pedagógica como cambió también la figura de lo que antes era la PRD, ¿no? Claro. Como esas dos cosas que se dieron, esos cambios posteriores a la resolución 860, ¿no? De educación plena. Bueno. Inclusión plena, perdón. Bueno, hasta acá tenemos algunas perspectivas de cómo podríamos fortalecer, ¿no? En la educación primaria con otros cargos, con otros roles y cómo la propuesta, si bien es muy buena de que haya pareja pedagógica, bueno, como habría que pensarla un poquito más integralmente. Vamos ahora a escuchar un tema, pero si nos quieren, recuerden que si nos quieren mandar un mensaje o hacer algún comentario al 11 26 99 95 74, esperamos sus mensajes y ahora volvemos. Te creí y yo no doy más de una oportunidad. Ojalá te dure, soy aparentar. Mujeres bonitas, ninguna real. Como yo, que contigo estaba a morir y a matar. Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar. Yo también sé bien cómo portarme mal. Y sé bien qué hacer para hacerte llorar. A ver si aprendes a valorar. Y voy a salir por la noche a ponerme ese vestido dolce que ya saben me queda tan bien, con el mismo que te enamoré. Y vas a salir a buscarme y te lo juro no vas a encontrarme. Si esa vez te la pasaste bien, esta noche papi yo también. Se te olvidó que lo que sabes te lo enseñé yo. Que bien que suena canción el corrido. Dice: si ya tengo mi Mercedes, ¿pa' qué quiero la G-Wagon? Me quería dar diamante, ya me los había comprado. Mucho antes de conocerte, yo ya había coronado. Bueno, ahora sí vamos a estar hablando con Sonia Troiano. Ella es acompañante para la inclusión escolar y es también psicóloga, es licenciada en psicología, y vamos a estar hablando un poquito acerca de esta figura y cómo es este rol dentro de las escuelas. Hola Sonia. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Gracias Sonia? por la invitación. ¿Todo bien? Bien, todo bien acá, un recreíto de laburo. Bueno, gracias por atendernos. Pero muy contenta de participar, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos Hola. ¿Me escuchás ahí? Hola. Sí, ahí te escucho. Bueno, gracias Sí, a vos sí. por atendernos. Bueno, Sonia, queríamos hablar un poco con vos y seguramente las compañeras también preguntar algo acerca de este rol que bueno, vos venís ejerciendo ya hace bastante. Primero como con el nombre, ¿no? De APND, que eran acompañantes para personalizados, no para APND, y ahora se llaman AIE, esta figura, ¿no? Quería que me cuentes un poquito acerca del rol, qué cosas se modificaron. Hola, Hola. ¿me escuchás, Sonia? Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Sí. Te llegué a escuchar como la diferencia entre los roles entre APND y AIE. Sí, que nos cuentes acerca del rol, de cómo se fue modificando, Sí. qué cambió ahora. Perfecto. Sí, más que nada es un cambio de que la PND tenía un rol más asistencial, quizás pensado desde la normativa, y ahora lo que cambia es que como se nos incluye más en un rol pedagógico. Que bueno, eso tiene como sus implicancias porque si bien las APND, por ejemplo, bueno, ahora a mí también me cuesta un poco el cambio de nombre. Pero pueden ser profesionales de la salud mental, como psicología, por ejemplo, y bueno, también hay de psicopedagogía o maestras de educación especial, incluso he llegado a escuchar hasta profes de educación física, entonces como hay una formación específica que creo que necesita una psicóloga, por ejemplo, hablo más desde mí en este momento porque, bueno, con eso me confronté un poco en algunas escuelas donde se espera más que actuemos desde un rol pedagógico y bueno, lo que noto muchas veces es que, no con todas las docentes, pero a veces como que se confunde como si pareciera que somos maestras particulares, cuando la idea es acompañar la propuesta de las docentes de grado siempre. Y en realidad como esto de que se nos incluye dentro del rol pedagógico, yo creo que tiene que ver más con poder devolver algo de cómo está aprendiendo ese niño, niña, niñe. En cuanto a la propuesta, digo, hay algunas docentes que están un poco más... como que cuentan con más herramientas y otras con que no, porque entiendo que desde la formación incluso esto como es una deuda que tiene la formación docente, al menos por lo que me han comentado compañeras docentes. Entonces yo creo que va más como en poder observar más detenidamente qué es lo que ese niño o niña necesita. Quizás sí, no sé, necesita un multiple choice, por ejemplo, en lugar de una pregunta con desarrollo. Entonces, bueno, a veces se nos piden como otras cuestiones más desde enseñar y en realidad cómo se piensa nuestro trabajo va más por el lado de organizar al pibe o piba si le está costando, bueno, como recuperar, qué sé yo, algo que esté en la carpeta o una explicación, o mismo acompañar, no sé, un momento de frustración muchas veces. Entonces, como medio que termina siendo un rol incómodo, a la vez porque no somos ni parte de la escuela, aunque trabajamos en escuelas, pero como que a nosotros nos convocan las obras sociales, no los centros que acompañan a las familias y al niño en cuestión. Sí, eso... Perdón si me fui por algunos queríamos otros lados. queríamos ir hacia eso porque el cambio de paradigma es muy interesante, creo que es valioso, el cambio de denominación que implica un cambio en la concepción, ¿no? Pero ¿hay algún cambio en las condiciones de trabajo? ¿Siguen siendo las mismas condiciones precarias? No, eso desde ya que no. Sí hubo como una coincidencia entre que salió esta nueva resolución, que salió el año pasado, no me acuerdo bien si más a mitad de año, eso como no tengo bien la fecha, pero recuerdo que
desde que asumió este gobierno, suponte, al año siguiente, en el 2024, nos hicieron un pequeño aumento, pero estuvimos con desde ese pequeño aumento hasta fines del año pasado, con el mismo sueldo, que eran 300.000 pesos, y bueno, en condiciones también de que nos pagan la mayoría mínimo a 30 días, hay hasta 60 días. Entonces, como eso implica una precarización en nuestro trabajo, además considerando que ese sueldo es por un módulo de 4 horas, o sea, sería como un turno, pero esperando que los profesionales vayamos de lunes a viernes. Bueno, el que quiera hacer la cuenta se da cuenta que no se podía vivir con ese sueldo. Entonces, un poco la poca organización gremial que hubo, porque la verdad es que no hay como un sindicato de acompañantes. Sí hay como organizaciones que capaz, bueno, eso justamente se organizan, pero no hay como con esa entidad, que bueno, es algo que falta y que estaría buenísimo poder armar. Pero bueno, medio que una solución que encontramos de desacompañantes es poner nuestra condición de que sea parcializado, o sea, de ir menos días, ya que las condiciones no se mueven. Entonces, bueno, como empezar a equilibrar un poco la balanza desde nuestros derechos laborales, que sabemos que a veces no responde a la necesidad del niño. Quizás hay un niño que realmente necesita que alguien vaya de lunes a viernes, pero bueno, ahí entra en un dilema. Están los acompañantes que perciben una ayuda, una compensación salarial por parte de las familias, que imagínate, algo que debería venir desde el Estado, que lo esté cubriendo una familia, pero bueno, eso existe. Hay quienes lo toman o no. En mi caso, pudimos arreglar con la familia del nene que acompaña en este momento, como, bueno, hacer algo con la escuela para que a mí, por ejemplo, me paguen doble módulo. Pero bueno, son situaciones excepcionales, que medio que nos van obligando a encontrar la forma de dignificar un poco el sueldo. Pero es esa un poco la situación. Que bueno, sí, con este gobierno se vio como muy recortado el área de discapacidad, no solo con esta situación que tiene que ver con educación, con el acceso a la educación, ¿no? Y con los apoyos que se necesitan, pero bueno, precarizando a los profesionales también les están recortando derechos a los pibes y a las pibas. En esa clave hablábamos, ¿no? O sea, hasta qué punto se pueden mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para esos pibis si las personas que los acompañan están tan precarizadas, ¿no? Y digamos, y también pensaba en relación a lo que decías recién, ¿no? O sea, bueno, se supone que la resolución viene a que haya una conducción más pedagógica desde las escuelas, pero bueno, en definitiva, quien te contrata es la obra social y compensa a la familia. El hecho de que compense la familia genera desigualdad, porque no todas las familias pueden acompañar con un sobresueldo o con un sueldo a quien está ejerciendo esa profesión. Entonces, está bastante atado con el hambre, ¿no? Completamente, sí. Completamente, porque sí, lo lleva, en lugar de ser un derecho para todos, termina siendo un privilegio de las familias que lo pueden pagar, que aparte hay muchas que lo hacen con mucho esfuerzo. Y no es justo para nadie, pero bueno, son como un poco las soluciones que se van encontrando a esta precarización, digamos. Perdón, ¿qué más me habías traído? No, y la conducción de la escuela, porque, digamos, sí, vos decías que la resolución hacía mayor puntapié en que la conducción es pedagógica, con lo cual el proceso pedagógico tiene un eje central en la escuela. Sí.
Y bueno, y también eso hasta qué punto es limitado, si vos terminás yendo menos días. O sea, está bien como perspectiva, porque me parece que es interesante que haya un marco normativo que lo plantee, pero bueno, también es limitado si las condiciones no ratifican lo mismo, en definitiva. Completamente, y lo que pasa con muchas leyes o muchas resoluciones es que en los papeles está muy lindo, pero después no hay presupuesto para, por ejemplo, en este caso, pagar, no sé, más personal para la escuela, porque la realidad es que la mayoría de escuelas tienen en los equipos de orientación 2 personas en general. Toda una escuela es un montón de demanda a cubrir que cualquier persona va a terminar quemada, ¿no? Entonces, sí, es muy lindo en los papeles, pero hay que ver cómo se lleva la realidad concreta. Y más que un curso virtual no hemos tenido. Eso también es algo que incluyó esta resolución nueva, que se nos como obliga a hacer una capacitación, bueno, en la normativa, que en realidad es un poco como introductoria, un poco hablando con otros compañeros y compañeras, como que nos parece más como si fuera un filtro que hace el Estado más que algo que termine sirviendo. Sí, yo supongo que el recambio debe ser permanente, ¿no? En las personas que toman este trabajo de acompañante y evidentemente si en algún momento del año pues logran acceder a algún trabajo con mayor estabilidad, mejores condiciones, en muchos casos las trayectorias de los pibes deben quedar ahí durante algún tiempo sin acompañamiento, ¿no? Debe haber mucho recambio también. Sí, eso sucede también, como la rotación, pero bueno, sí, es como que uno como profesional, creo que siempre, o por lo menos la mayoría con las que he trabajado, tendemos a sostener ese compromiso durante el año. El tema es que, bueno, muchas veces, a mí me ha pasado que me han prometido centros, bueno, sí, arrancamos, no sé, por ejemplo, con 4 días y lo bajamos a 3. Y no, eso no sucede. Entonces, como también, bueno, nos terminan estafando de muchas maneras. Obviamente entendiendo la situación de los pibes, de las familias. Sí, un trabajo pero que bueno, medio que quedamos ahí corridos del eje siempre. Claro, es importantísimo y lamentablemente las condiciones no acompañan para nada. Vamos ahora a escuchar unos audios de otra compañera que también se desempeñó en el mismo rol que vos. No sé si querés quedarte acá compartiendo el segmento o si tenés unos minutos. Sí, yo estoy acá en el medio de mi trabajo, pero... Está bien, tranqui. Bueno. Sí, estamos medio en hora, ¿no? Sí. Bueno, era si querías... Sí, dale. Seguir, no, pero sí, otro día... Me quedo. Ah, bueno, entonces... Arranca. Sigue. Bueno, gracias. Quédate con nosotros a escuchar. Vamos a tener la voz de una compañera tuya que trabaja actualmente como AIE en el Distrito 11 y que fue directora de Educación Especial en el Distrito 8, Marcela Andrea Ramírez. Y le preguntamos a ella cómo llegó al cargo de acompañante de inclusión escolar y cuál fue su recorrido profesional. ¿Podremos escuchar los audios? Dale. Bueno, Caro, mi nombre es Marcela, yo soy profesora para la enseñanza primaria, profesora en psicopedagogía, psicopedagoga, tengo otro título de técnica en conducción educativa y varias especializaciones en alfabetización. Mis primeros 20 años de carrera fueron en gestión privada y mis últimos 18 años de carrera docente fueron en la gestión pública. Mis últimos años, antes de jubilarme, yo me jubilé al 30 de septiembre del 2021, fueron en la conducción. Yo me jubilé como directora de una escuela integral de educación especial. Estuve en distintos barrios trabajando, desde Barracas, San Telmo, Lugano, Caballito, Parque Chacabuco, y todo ese mi recorrido como maestra de educación especial y luego como secretaria, como directora, fueron las que, bueno, enriquecieron mi
mi profesión como docente hicieron posible que luego de jubilarme pueda incorporarme como acompañamiento, realizando distintos acompañamientos. Te cuento un poquito que como directora de educación especial, nosotros hacíamos inclusión en los 3 niveles, tanto en jardín, en primaria como en secundaria, donde coordinábamos junto con un equipo interdisciplinario que funcionaba dentro de la escuela de educación especial y un equipo de docente que salía a los distintos niveles a trabajar con chicos con distintos tipos de discapacidades. De esa manera, con los profesionales que iban de la escuela de educación especial a jardín, a primaria y al secundario, planificábamos las trayectorias escolares de cada estudiante con las necesidades específicas de cada uno, coordinando, por supuesto, con el equipo directivo de cada una de las escuelas y con los profesionales que hacían el seguimiento desde el equipo de orientación escolar, como es el EOE, para luego, a fin de año, ser evaluado, en el caso que fuera necesario, por el equipo de el EPSE, que es otro equipo que evaluaba a los estudiantes si tenían la necesidad de volver de educación común a ser incluido en educación especial. También nosotras organizábamos talleres dentro de la escuela de educación especial para que los niños de escuelas comunes vinieran a nuestra escuela a tener distintos tipos de talleres, ya sea hacían talleres las psicólogas, talleres de juego, talleres de acompañamiento pedagógico para resolver tareas específicas según la dificultad que tuviera cada estudiante. Y organizábamos esos talleres junto con la escuela primaria. Le preguntamos también qué aspectos de las condiciones laborales considera que afectan o influyen en lo pedagógico. En realidad, nosotras organizábamos los talleres y luego se la ofrecíamos tanto al nivel primario como al nivel inicial, donde le ofrecíamos un espacio para trabajar con la psicóloga o con la maestra, la MAPED, en donde podían desarrollar las distintas actividades a nivel pedagógico o también el taller de juego, como para que el niño pudiera empezar a ingresar a nuestra escuela antes de tener la vacante definitiva en educación especial. Entonces los alojábamos desde ese lugar y desde esos talleres. También había las psicopedagogas también hacían talleres de distinto tipo. Pero nosotras, como educación especial, se los ofrecíamos a las escuelas comunes. Bueno, cuando se habla de inclusión plena actualmente en el gobierno de la ciudad, tanto en jardín primaria como en secundaria, en algunos aspectos yo no estoy de acuerdo que se lleve a cabo, porque hay casos muy particulares de estudiantes con discapacidades diversas que necesitan un ámbito escolar especial y particular para poder satisfacer sus necesidades específicas, donde haya profesionales que los sepan alojar, contener y paralelamente formar desde lo pedagógico en forma interdisciplinaria y atendiendo todos sus aspectos, no solo la personalidad o el diagnóstico de su discapacidad, sino también la emocionalidad, realizando las adecuaciones y adaptaciones curriculares pertinentes y necesarias para cada caso en particular. Porque el niño se merece, el niño, niña o adolescente, se merece ser mirado y ser atendido desde la escuela y ser pensado como una personita, como un todo integral, no solamente desde la discapacidad que tiene o desde la necesidad de los gobernantes de poder incluir a toda costa a niños que no van a sentirse cómodos, ni atendidos, ni mirados como corresponde dentro de una escuela de educación común. Bueno, Sonia, no sé si escuchaste el testimonio de Marcela, si estás por ahí todavía. Sí, se me escuchó un poquito entrecortado, pero la pude ir siguiendo. No sé qué pensabas, qué te resuena, qué te sentís identificada con lo que ella dice. Yo no he pisado la escuela especial. Sí me parece muy importante que sigan existiendo, por supuesto, porque como evaluar bien si un niño va a ser un pase de una escuela común. Se escucha medio mal. Se cortó, no sé, Sonia, si podés ir a No, justamente. Y me parece interesante como el puente que hacen perdón, me voy escuchando en eco y no sé si me hablan. Sí, ahora sí te escuchamos. O sea, que ver cada caso, que no todos los casos son para inclusión en escuela común, sino algunos estudiantes son para educación especial específicamente. Claro, sí, porque a veces como sí me ha tocado trabajar en escuelas que es como que contarle
Bueno. Bueno, no se escucha en este momento, pero le agradecemos mucho a Sonia que se haya comunicado. Creo que quedó... Forma como de evadir esa responsabilidad que habilitó un poco este rol también de acompañante, como de que, bueno, estos pibes que siempre existieron, ¿no? Siempre hubo discapacidad de diferentes condiciones, solo que antes no estaban en escuelas comunes, ¿no? Apenas se detectaba algo, era como, bueno, va a ser especial y parece que no habitan en nuestra sociedad. Entonces, como creo que decía, hay que tener cuidado con, entre comillas, sentenciar a un pibe a decir, bueno, no, la escuela común no puedo ofrecerte nada, mejor anda a la especial. Claro, sí, que eso no quiere decir eso, como te digo, que haya pibes realmente que vayan a estar mejor, más contenidos y que les haga mejor justamente ir a una escuela especial que... Gracias, Sonia. Se te escucha más o menos... Para mí hay que evaluar. Gracias, Sonia. Acá terminando el programa, se entendió un poco la idea de lo que estás planteando. Te agradecemos mucho tu testimonio, también el de Marcela, que bueno, tenía una cita médica, pero bueno, pudimos escuchar sus audios. Y bueno, nuestra propuesta tenía que ver con escuchar a los profesionales que vienen trabajando en estas trayectorias para mejora de estas apoyaturas y de estos recursos, y también con una mirada crítica, ¿no? A lo que va de que, bueno, que es indivisible también el hecho de las condiciones de trabajo muchas veces con la propuesta de enseñanza-aprendizaje. No puede haber una propuesta tan precarizada que funcione bien en términos de enseñanza-aprendizaje, y es muy importante poder mejorar esas condiciones como para que bueno, se le pueda ofrecer lo mejor a estos niños y niñas que justamente son quienes más lo necesitan. Se termina nuestro tercer programa. Nos encontramos el lunes que viene en nuestra 4ª edición de Sala de Maestras. Chau, compañeras. Hasta luego. Gracias.